tardes, amigas y amigos de Mujeres de Peso que están en sintonía con nosotras en este momento, este domingo, señores, ya casi finalizando junio, los niños de vacaciones, creemos que vamos a comenzar a relajarnos un poquito ya a partir de ahora. Y nosotras estamos aquí como de costumbre para llevarle, como siempre, un contenido de mucho interés. Y saludo a la señora Patria Reyes, amiga y hermana Patria Reyes, que hoy también trae un lindo color como la semana pasada. Ah, sí, sí, estamos en verano y definitivamente hay que refrescar los colores que usamos. A ti te veo también muy ligerita con sí, hace calor. Con tus brazos ahí muy al aire, muy veraniega, pero sí, está muy bien. Yo pienso que este domingo es un día muy especial, sobre todo porque la gente está en sus casitas y hace mucho calor y hay que refrescar definitivamente el ambiente, refrescar nuestras mentes. Hay muchas cosas, señores, esta semana y qué bueno que ustedes están ahí para compartir con nosotras este contenido. Nosotras felices, muy felices de encontrarnos cada domingo con ustedes. Y bueno, esta semana ha sido una semana de muchos anuncios de parte del gobierno, así es que mejor, Lilian, vamos a compartir nuestra frase de esta semana. Antes de entrar en los temas duros. Antes de comentar algunas cosas que han sucedido y sobre todo de decirle a ustedes que tenemos un tema súper interesante que vamos a hablar esta tarde con una invitada de lujo. Así es que vamos a compartir nuestra frase de esta semana. Es una frase de la escritora estadounidense Helen Keller. Ella dice que una mujer no debería gatear cuando tiene el impulso para volar. Esta frase me lleva sobre todo a pensar cuánto tiempo duraron nuestras madres, nuestras abuelas, quizás con iniciativas tan chulas, con ideas tan interesantes, con proyectos de vida y se sintieron frenadas, quizás hicieron algunas cositas, pero el peso del hogar, el peso del tener pareja, el peso de la sociedad, quizás solo le permitió gatear y no llegaron quizás a volar con las alas extendidas como debieron hacerlo. Y yo pienso que es algo que las mujeres de hoy tenemos que pensar. Las mujeres de esta época que tenemos tantas herramientas a mano, que tenemos tantas oportunidades distintas a nuestras antepasadas. ¿Y por qué conformarnos con gatear si podemos volar? Es a lo que me invita esta escritora. Así es que pensemos, a veces las cosas que nos frenan, a veces son nuestras propias limitaciones las que más nos frenan. Vamos a tomar esta frase para entender que no debemos limitarnos, que no debemos frenar nuestros impulsos. ¿Por qué gatear si podemos volar? Qué bonita esa frase. Bueno, señores, como has dicho, Patria, al principio esta semana pues han pasado pues muchas cosas, sobre todo, señores, que ya los niños están de vacaciones, ya los colegios y las escuelas pues cerraron el año escolar oficialmente, por lo menos en los colegios, ya mi hijo está en casita ahí. Y yo eso, no sé si eso te da mucha alegría o te pone a llorar. Bueno, ¿qué te digo? Porque hay muchas madres y muchos padres que queremos que estén de vacaciones. Sin embargo, cuando están de vacaciones, entonces no encontramos qué hacer. Exacto, no encontramos qué hacer con los muchachos. Pero ahí viene que sí hay que llevarlo al campamento, que sí hay que llevarlo a pasear, no sé qué. Pero bueno, lo importante es que es un tiempo para uno tratar de hacer actividades con nuestros hijos, los padres tratar de pasar el mayor tiempo posible con ellos, aprovechar estas fechas que ellos siempre les gusta pues descansar. Y eso casi siempre, Patria, se relaciona con el tema que vamos a tratar ahora, que tiene que ver con los tapones, porque casi siempre cuando se terminan las clases la gente dice, ay, vamos a tener un respiro porque se van a reducir los tapones, porque ya no está la gente llevando los niños a la escuela y al colegio, pero precisamente en esa línea el gobierno esta semana anunció un interesante proyecto
por decirle pues de alguna manera, un ambicioso proyecto, podría decirse, que busca precisamente reducir los tapones en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, que como sabemos, la mayoría de las personas que nos trasladamos desde diferentes lugares hasta nuestros lugares de trabajo, pues muchas veces tenemos que pasar a veces más de una hora para llegar del trabajo a nuestra casa y viceversa. Y eso, señores, como sabemos, nos genera mucho estrés, mucha ansiedad, pérdida de tiempo. La verdad es que todos sabemos la realidad que se vive en esta ciudad tan congestionada, tan sobrepoblada. Y en este sentido, pues el gobierno ha anunciado un plan interesante que se llama RD Se Mueve, ¿verdad? Que contempla varias iniciativas, y una de ellas, la que quizás ha llamado más la atención, tiene que ver con el cambio de horario en las oficinas públicas. Se habla de establecer 2 horarios, uno de 7 a 3 de la tarde y otro de 7:30 a 3:30. Déjame aclarar un poquito ahí. La circular que emitió el Ministerio de Administración Pública habla de un horario para las oficinas que reciben más de 2,000 visitas al día y un horario para todas las oficinas públicas, o sea, que quizás no tienen esa característica, que oficinas públicas que no tienen tanta concurrencia de ciudadanos y ciudadanas a sus instalaciones. Hay un horario que se pone de 7 de la mañana a 3, o sea, entrando a las 7 y saliendo a las 3, y otro horario que es de 7:30 a 3:30. Eso en sentido general. Ahora, para las entidades públicas que reciben más de 2,000 visitas a sus instalaciones, ellos están planteando doble turno. Un turno que entre de 7 de la mañana a 2 de la tarde y un turno que entre de 2 de la tarde a 9 de la noche. Eso para instituciones, por ejemplo, como la Dirección General de Impuestos Internos, para la Dirección de Migración, para la Dirección de Pasaporte, donde hay un flujo grande de personas requiriendo servicios. Ahí no entran los hospitales ni tampoco las escuelas, porque estos tienen ya de hecho un horario especial, y hay algunas instituciones que trabajan 24/7. Entonces, este es el planteamiento con el tema de los horarios, sobre todo para hacer que la gente no salga al mismo tiempo a la calle, para hacer que la gente, por ejemplo, los que salen a las 7, tienen el tránsito, y a las 7:30 sale otro grupo. Entonces hay como un rejueguito ahí, igual a la salida. Hay que ver porque, o sea, yo no quiero ser de las personas que siempre, que cuestionan y que se quejan de las propuestas, porque hay que ver qué va a pasar cuando se comience a implementar. Ahora, para mí, en realidad no veo el gran cambio, porque hasta ahora la mayoría de los empleados públicos salen antes que los empleados privados, porque muchos salen a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, y en realidad, o sea, no es que confluyen a la misma vez los empleados públicos y privados en las calles. Casi siempre son como los empleados públicos los que salen a la misma hora. Y ahora va a seguir siendo lo mismo, o sea, van a seguir saliendo a la misma hora, ya sea a las 7, los que entran a las 7 salen a las 3, y los que entran a las 7:30 a las 3:30, o sea, esas personas van a confluir ahí. Hay que ver cómo esto se va, cuál es el impacto cuando se comience a implementar, insisto, pero hay que tomar en cuenta, señores, que esto también, ¿qué implica esto para esas personas, para esos empleados? Por ejemplo, los que tienen que llevar sus hijos a la escuela o al colegio, ¿qué va a pasar si el colegio, bueno, yo no voy a dejar a mi hijo a las 6 de la mañana en el colegio porque no está abierto, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer? Pero hay que ver, en verdad que la propuesta es bastante amplia, es bastante interesante, y yo creo que no es la primera vez que se intentan hacer cosas de este tipo. Vamos a ver si ahora en realidad funciona. Mira, la verdad es que es urgente hacer algo con el tema del congestionamiento de la ciudad, y esta es una iniciativa que hay que valorar positivamente, y hay que contribuir a que sea productiva, que sea positiva, que se implemente. O sea, el tema del cambio de los horarios puede ser quizás que no tenga un gran impacto,
pero sí hay una serie de acciones que se va a hacer a través de esta iniciativa que sí podrían tenerlo. Por ejemplo, ¿qué cosa yo veo mal? Un chofer de carro público que se para en cualquier esquina. Si tenemos realmente gente de la DGC que esté atenta, por ejemplo, en las intersecciones de las grandes avenidas, por ejemplo, en la Independencia, en la Máximo Gómez, hacia la Kennedy, tú te das cuenta que hay una línea donde tú no tienes que parar porque tú vas a entrar a la 27. Sin embargo, tú ves, por ejemplo, una isla de vehículos que va derecho, que se para ahí, que no hay ningún agente que le diga, usted no se puede parar ahí, siga derecho, y eso hace un entaponamiento. Entonces, si tenemos más agentes de la DGC ayudando realmente, porque también la gente dice, este es lo que hace que entapona más, o sea, si están realmente ayudando a que fluya el tránsito en las horas que son congestionadas. Santo Domingo no es la única ciudad que se congestiona, tenemos ciudades en el mundo que se congestionan terriblemente. Ahora, hay que poner las reglas, hay que también hacer que la gente pague consecuencias por las malas acciones, sea carro público, sea un carro privado, gente que se detiene en el medio de la vía, como que son los dueños, gente que se parquea mal y no hay nadie que le ponga una infracción. Y no aparece un DGC quizá que le diga, mire, usted no se puede parar ahí. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para que este plan funcione, porque a todas las personas nos afecta el problema del tránsito. A veces tenemos una emergencia y no podemos llegar a tiempo. A veces tenemos una reunión de negocio y no podemos llegar a tiempo. A veces, o sea, nos afecta a todas y a todos. Hay que contribuir con esto, hay que hacer que esto funcione. Y lo primero es que hay que educarnos nosotras y nosotros mismos, que hay que saber que si usted anda en un vehículo, usted tiene una responsabilidad, que usted no puede obstruir a otra persona, que usted no puede crear situaciones que puedan ser dañinas para usted y para los demás. O sea, lamentablemente la gente dice aquí, no, porque en Estados Unidos te ponen un ticket y te lo ponen y tú tienes que pagar. La gente le tiene miedo al ticket. Entonces, no hay necesidad de que usted esperar que por la fuerza lo hagan a usted cumplir con la ley. Cumpla la ley y aporte ese grano de arena a este plan. Y al gobierno que haga su parte, porque lógicamente hay cosas que no dependen tampoco de la ciudadanía. Yo sí espero que esto funcione, que los agentes no abusen, que lo hagan en base a la ley, porque esa es otra cosa, que se dan muchas arbitrariedades, mucha gente imponiéndole realidades a gente que están fuera de la ley. Y yo espero que sea equilibrado y que esto funcione, porque si funciona, nos va a ayudar a todas. Bueno, yo lo que creo es que si funciona, va a funcionar a largo plazo, porque aquí se han hecho, señores, un montón de cosas para enfrentar esta situación del tránsito en esta ciudad, y una de las cosas más grandes que se han hecho, por ejemplo, quizás es el metro, tener cada vez más infraestructura, más sistemas de transportes modernos que se supone que debieron ayudar o deberían contribuir al descongestionamiento. Sin embargo, o sea, la realidad sigue siendo la misma, que quizá en su momento esas medidas que se implementaron, o sea, tuvieron su impacto, pero es que esta ciudad cada vez está más densificada. O sea, aquí tenemos, no recuerdo el número exacto, pero es un número altísimo de personas conviviendo en el Gran Santo Domingo. Entonces, señores, debemos ser 4 millones. Confluyendo a la misma vez, o sea, como que no hay forma. Y muchísimas de esas personas utilizan vehículos privados. Entonces, la verdad que es una, como yo decía al principio, es un plan muy ambicioso y claro está, se pueden ir haciendo acciones poquito a poco y la gente, como tú decías, educándonos unos a otros, adoptando las medidas, pero la verdad es que yo creo que se requiere una gran cantidad de medidas para poder realmente reducir el congestionamiento en esta ciudad. Hay que ver si esto de los horarios realmente contribuye. Pudiera ser, porque es lo que más se ha comentado, porque es como lo que nos impacta de manera más directa a todos, quizás los que trabajamos en instituciones públicas, pero hay que ver qué esto implica. Pero bueno, vamos a ver si a largo plazo realmente esto tiene algún resultado, porque como decía,
yo creo que cada gobierno ha intentado buscarle una solución a esta situación. Bueno, yo pienso que en un próximo programa sería interesante tener aquí una experta, un experto en temas de urbanismo y de transporte, y que nos ayudara a analizar esto. Sin embargo, bueno, yo espero que sí, que funcione, que algunas cosas funcionen. Y bueno, mientras tanto, disfrute de que estamos de vacaciones escolares y disfrute, sí, que en la mañana no se arman tantos tapones, porque ya las niñas y los niños están en la casa. De todas formas, tenemos que irnos a nuestra pausa y a la vuelta tenemos a la directora de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, Hilaria Hilario, y vamos a hablar sobre cómo afecta el trabajo infantil, sobre todo a las niñas y a las mujeres. No se mueva de ahí, que venimos en breve. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Parece inofensivo hasta que pone en peligro a todos. El fraude eléctrico afecta a miles y deja a familias sin luz. Y lo peor es que casi nunca se ve venir. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. Un mensaje del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, EDENorte, EDESUR y EDEESTE. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, ¿me habla el señor González? Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Gracias por permanecer con nosotras y por estar siempre atentos a todo el contenido que preparamos con tanto amor para ustedes cada domingo. Esta tarde tenemos una invitada muy especial. Recuerden que la semana pasada habíamos hablado de la celebración el 12 de junio del Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil. Y esta tarde hemos querido invitar a una mujer que tiene mucho que ver con los logros del país en materia de trabajo infantil. Hablamos esta tarde con la directora de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo. Ella es Hilario Báez, quien nos acompaña esta tarde, y queremos aprovechar su presencia aquí para hablar de cómo afecta el trabajo infantil a las niñas y a las mujeres. Así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Hilaria, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Mujeres de Peso se prestigia con usted aquí. Gracias por venir. La verdad que muchísimas gracias por compartir este espacio tan dinámico y tan interesante, donde una gran comunidad de audio expectante se dan cita para escuchar las novedades que ustedes siempre tienen, Mujeres de Peso. Es un placer para mí estar compartiendo este día del domingo con Lilian y con Patria, esta dama tan distinguida, Patria, que nos han convocado y nos han dado la oportunidad de que una vez más nuestro país, a través de nuestro ministerio, de la Dirección del Trabajo, de la lucha contra el trabajo infantil, pueda seguir evidenciando nuestra ardua labor. Y en ese sentido, el tema que nos toca y que nos ocupa hoy, a propósito de la conmemoración de la lucha contra el trabajo infantil, que se celebra o se conmemora mundialmente el 12 de junio, y que en esta ocasión estuvimos en Ginebra. No pudimos estar en el país, pero sin embargo dejamos una agenda que se trabajó al pie de la letra y nos sentimos realmente satisfechos de que un equipo de hombres y mujeres comprometidos están de la mano con nosotros, porque pertenecemos a un conjunto de instituciones a través de lo que es el CDN, que es un comité de la lucha contra el trabajo infantil, que estamos trabajando aunado, tratando de que la Agenda 2030 se pueda cumplir en cuanto a los parámetros que se han citado y a los convenios que somos signatarios como nación para erradicar ese mal y ese flagelo que nos afecta tanto, no solamente a la nación, sino mundialmente. Hilaria, ¿cuál es la situación actual en el país, el panorama actual en cuanto al trabajo infantil? Bueno, lamentablemente no podemos decir que tenemos un buen panorama en ese sentido, ya que a pesar de los ingentes esfuerzos que se han venido realizando, teníamos que haber cumplido con una agenda para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil de una manera global, y no se ha podido dar. Como parámetro, dicen que mal de mucho, consuelo de tontos. Y es un mal general porque se había proyectado que para el año 25 nosotros como
como de una manera global, mundial, se iba a erradicar o se pretendía erradicar las peores formas de trabajo infantil. Y lamentablemente no pudo ser así, porque nos queda todavía un largo trayecto por recorrer, que tiene que ver básicamente con la educación. Y en ese sentido, el Ministerio de Trabajo tiene un compromiso férreo junto a otras instituciones de mucho peso en la nación, como lo son CONANI, Supérate, el Gabinete de la Primera Dama, muchas fundaciones que son parte vitales, importantes de ese Consejo Nacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, entre otros ministerios de gran relevancia que han estado aunados, llevando un esfuerzo en conjunto y que sí hemos visto avance. Sin embargo, tenemos que ser realistas cuando estamos en el contexto de que mundialmente no se ha logrado cumplir esa meta, de erradicar las peores formas de trabajo infantil. Hilaria, hablando justamente de esa última palabra que usted usa, las peores formas del trabajo infantil, ¿cuáles son esas peores formas? O sea, ¿qué actividades que hacen las niñas y los niños son las peores formas del trabajo infantil? ¿Qué, en nuestro país sobre todo? Las peores formas reconocidas por nuestra nación, porque cada país tiene, dentro de lo que son las peores formas, las tipifica dentro de diferentes escalafones de rango. Entonces, en nuestra nación, por ejemplo, las peores formas de trabajo infantil son aquellas que conllevan la explotación sexual, que conllevan trabajos forzosos, los trabajos que son de noche, los trabajos que son degradantes, los trabajos que impiden la educación 100% a los niños. ¿Y a partir de qué edad se considera explotación, o sea, se considera un trabajo infantil dañino? Porque hay niñas y niños que trabajan en sus hogares, que trabajan con sus padres en actividades familiares, por ejemplo, en el sector agrícola, en conucos familiares. Dentro de las peores formas están las del sector agrícola por la toxicidad que implican los fertilizantes con los que ellos tienen que involucrarse. Una de las peores formas en nuestro país son esas tandas extendidas de trabajos agrícolas a las que se someten a nuestros niños. Todavía hoy en día se está trabajando de una manera muy férrea en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y la Dirección de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en ese sentido, conjuntamente con organismos como son el Ministerio Público, como son Supérate, CONANI y la Dirección de Inspectoría del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no podemos establecer que se han eliminado todavía hoy en día. Ahora, pero no es solamente a nivel nacional, esto es a nivel global. Sí. Esto es una agenda que no se pudo cumplir a nivel mundial. Ahora, por ahí va mi pregunta, ¿por qué no se pudo cumplir? Porque nosotros estamos luchando contra una situación que es un tanto difícil, que es la educación. Y en ese sentido, nosotros tenemos que continuar rompiendo los patrones. Ustedes saben, por ejemplo, que uno de las situaciones que causa más vulnerabilidad en el sentido del trabajo infantil es la educación. ¿Por qué? Porque no solamente en países como el nuestro se entiende que el trabajo en los niños desde la niñez dignifica, sino a nivel mundial. Entonces esos son patrones que a nosotros nos cuesta romper y que a pesar de los ingentes esfuerzos todavía no se han erradicado. Sí, yo recuerdo, voy a hacer un comentario al margen, que una vez participé con una organización que trabaja con niños y niñas y precisamente explicaban que ese es el mayor desafío, porque para los padres es normal llevarse su niño al conuco. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo me iba con mi abuelo a coger café, para mí eso era normal.
y eso no se ve como una forma de explotación infantil. Entonces, pero ese niño o esa niña está dejando de ir a la escuela, está dejando mientras va, está dejando de jugar, está dejando de hacer actividades propias de su edad, de su niñez, pero para el niño, la niña y la familia eso es normal y eso está bien. Entonces, ¿cómo romper con esa? Precisamente, el factor primordial, como yo le acababa de explicar a usted, es el factor de la educación. Nosotros tenemos que continuar sensibilizando a la población para que la población pueda ser empoderada en el sentido de que sepa, entienda cuándo se le vulneran los derechos al niño en cuanto a lo que es la explotación laboral. En ese sentido, es un arduo trabajo el que se está desarrollando a través del Ministerio de Trabajo, porque nuestro ministro de Trabajo está sumamente comprometido con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los convenios que primordialmente tienen como parámetro concluir con lo que son esas peores formas de trabajo infantil y en definitiva erradicar todo tipo de trabajo infantil. Hilaria, ¿existe una prohibición dentro de la normativa contra el trabajo infantil? ¿Existe una prohibición de que niñas y niños sean usados para labores para las que ellos no están preparados? Claro que sí. Por ejemplo, cada país tiene su propia lista de trabajo infantil y tiene su normativa también que lo regula, aparte de que son signatarios de los convenios internacionales de la lucha contra el trabajo infantil. Por ejemplo, la resolución 52 del 2004 del Ministerio de Trabajo sobre trabajo peligroso e insalubre para las personas menores de 18 años establece cuáles son los parámetros de prohibición. También nosotros tenemos políticas públicas que la establecen desde el artículo 56 de la Constitución, donde se determina que está prohibido el trabajo infantil. Pero ahora, está regulado y normado. Pero la gente no lo conoce, digo yo, porque por ejemplo, eso que pasa en la cotidianidad, dentro de las familias, por ejemplo, eso de las labores agrícolas, a veces los niños usted lo encuentra en la carretera, arreando animales, llevando un animal de un lado al otro, o sea, se ve normal, pero ¿qué dice la legislación? ¿Cómo lo prohíbe? Nuestra labor es ardua en ese sentido, porque incluso tenemos sanciones que establecen el peso que se le aplica cuando empresas tienen niños laborando. Y en ese sentido, nosotros realmente no somos flexibles. Y le podemos decir que nosotros tenemos 40 espacios a nivel nacional donde tenemos un punto focal que está trabajando directamente con el Ministerio de Trabajo y con los organismos que pertenecen al Consejo Nacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, y no nos hemos detenido en la lucha de poder lograr sensibilizar, poder educar no solamente a las instituciones, a las empresas que hoy en día están todavía usando mano de obra de menores de edad y de niños. Aparte de esto, nosotros, por ejemplo, tenemos las sensibilizaciones, tenemos lo que son los talleres Darse. Los talleres Darse son aquellos que crean multiplicadores de prevención contra el trabajo infantil, que se encarga de sensibilizar a la población, a las comunidades, a las familias, a los focos más vulnerables, porque el trabajo infantil se da mayormente en los lugares de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, por la falta de educación, los padres entienden que una forma de ayudar a la economía de la casa y de la manutención es emplear a los niños en lo que son algunas tareas. Que vayan para el taller a hacer algo. Emplear a los niños en algunas tareas de labores de trabajo, sin darse cuenta que con eso le están robando
la niñez y le están robando el futuro a sus hijos y las oportunidades que conlleva el hecho de que un niño se esté capacitando en una escuela, esté jugando en su horario de tiempo libre, esté recreándose, esté siendo niño. Un niño tiene deberes y derechos, y dentro de esos deberes y derechos tiene el deber de ser niño, tiene que jugar, tiene que soñar, tiene que crear, tiene que estudiar y tiene que visualizar un futuro. Y si no se educa, no va a poder estar preparado para un trabajo formal. Entonces ahí se están rompiendo las oportunidades que ese niño pueda tener de ocupar en un futuro un empleo formal, de tener quizá el espacio que hoy en día ocupa Lilia. Claro. Bueno, tenemos que ir a nuestra segunda pausa, Hilaria, pero me gustaría dejar en el aire la pregunta de, o sea, ¿hasta dónde llegan las autoridades? Porque existen sanciones, todo está establecido en la ley, o sea, son normas incluso internacionales por los que se rige el país, pero ¿hasta qué punto pueden llegar las autoridades, dígase el Ministerio de Trabajo o todas las entidades que se involucran? Porque usted ha reiterado varias veces la palabra arduo, o sea, es un gran esfuerzo el que tenemos que hacer, pero todavía seguimos... El que estamos haciendo. El que se está haciendo. Y es bueno que ustedes nos hayan invitado a este espacio, porque espacios como estos son los que dan la oportunidad para que la ciudadanía y los que no conocen los derechos de los niños, los que no saben dónde acudir, cuáles son los organismos y las entidades a las que se pueden referir cuando ven un niño en una vulnerabilidad de trabajo infantil que está siendo explotado, o que puede ser rescatado de alguna situación de peligro, porque en muchas ocasiones se han podido rescatar niños a través de las denuncias. Exacto. Bueno, vamos a nuestra pausa, señores, y seguimos conversando sobre este interesante tema que tenemos esta tarde. Volvemos en breve. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Parece inofensivo hasta que pone en peligro a todos. El fraude eléctrico afecta a miles y deja a familias sin luz. Y lo peor es que casi nunca se ve venir. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. Un mensaje del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, EDENORTE, EDESUR y EDESTE. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Esta tarde conversamos sobre trabajo infantil y cómo afecta a nuestras niñas y a nuestros niños, sobre todo a nuestras niñas y a las mujeres, el trabajo infantil. Esta tarde conversamos con la directora de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo, la señora Hilario Báez. Ustedes pudieron escuchar una parte de la entrevista, pero yo voy a leer un poco de su perfil. Hilario Báez es abogada, catedrática y comunicadora con una destacada trayectoria en el fortalecimiento institucional del sector público. Es además especialista con maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y tiene una especialización en Gestión Administrativa del Ministerio Público. Ella en 2025, en abril, fue designada como directora de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y es en ese rol que ella está esta tarde con nosotras hablando de todos los desafíos que tiene el trabajo infantil, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, porque la verdad es que nuestras políticas para erradicarlo de alguna forma han fallado. Todos como sociedad pienso que hemos fallado un poco en proteger a nuestras niñas y niños y hay que primero reconocerlo, que quizás no hemos logrado lo que hemos debido. Antes de irnos a la pausa, Hilaria, Lilia nos dejaba en el aire una pregunta de hasta dónde el rol de las autoridades. Sin embargo, a mí me gustaría más que nos enfoquemos en este momento en cómo afecta el trabajo infantil específicamente a las niñas, sobre todo porque las niñas tienen una gran responsabilidad dentro del hogar que no se ve como trabajo infantil, que no se ve como explotación. Sin embargo, sí es una carga que ella tiene. ¿Cómo está afectando y cómo afecta a futuro a esas niñas estas labores que desempeña en la familia y en el hogar? Bueno, sí, Miriam, podríamos decir que el trabajo infantil tiene efectos profundos y duraderos en la vida de las niñas. Aunque así no se conozca en toda la nación, por decir desde lo particular hacia lo general, hacia lo mundial, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las niñas que trabajan, se le afecta la educación. ¿En qué sentido? En el presente, cuando una niña está trabajando,
mayormente o deja de estudiar o no va tiempo completo a sus estudios, no lo complementa. O quizás no le dé el tiempo para hacer la tarea. No le da el tiempo para hacer la tarea. Entonces, ¿cómo afecta esto a la niña en presente hacia el futuro? La niña deja de ser la profesional que podía ser. La niña deja de ocupar el espacio y el rol en una nación, en una sociedad que podía haber estado ocupando. Eso es en el espacio, en el aspecto educativo. Ahora, nos vamos al espacio físico y emocional. La niña que deja de ir a la escuela, deja de recrearse también, deja de jugar, deja de soñar, deja de ser niña, por así decirlo. ¿Por qué? Porque un niño no se le puede privar de su tiempo de ocio. Un niño tiene que tener obligatoriamente un tiempo para jugar, así como un tiempo para estudiar. Entonces ese niño que deja de estudiar y que deja de ir a la escuela y que está empleado en un trabajo, aparte de que ya no es el futuro profesional que podía ser, es un niño que se enferma. Mayormente está expuesto a cargas que sobrepasan los límites que él puede tolerar. Claro. Es un niño que está expuesto a vulnerabilidades que como niño no debería de estar siendo expuesto. En el caso de las niñas, tienen largas horas de trabajo doméstico. En muchas ocasiones, yo no sé si ustedes han visto de cerca los casos que todos solemos ver de tráeme la niña que yo te la crío para que me ayude en la casa. En esa casa hay 3 niños más, 4, 5. Pero yo le digo a una señora en el campito donde yo fui a pasarme unos días, tráeme la niña, déjamela, yo me la llevo y te la pongo a la escuela. Pero se usaba mucho antes, ahora se usa un poco menos. Lamentablemente. Se ve como una normalidad. Se ve como una normalidad y por eso sigue pasando como desapercibido. Entonces, ¿cuál es el rol que está tomando y que ha tomado y que está retomando con mayor ahínco nuestro ministro de Trabajo? La educación para que los niños, como bien tenemos una campaña que pronto va a estar anunciando contra el trabajo infantil, con oportunidades, tengan un futuro con propósito. Claro. Volviendo al punto de la niña, que es lo más simple, que es lo que todos conocemos y lo vemos como normal. Por eso es la educación, algo primordial. Porque todos ven como normal que una niña esté haciendo labores domésticas. Se ve y cuidando a los hermanos. Y dentro de las labores domésticas está cuidar a los hermanitos. Quizá una niña de 8 añitos, de 5 años, está cargando al bebé de 4 meses, de 8 meses, está lavando, está fregando, está cocinando, está exponiéndose al fuego, está exponiéndose a los detergentes del cloro. Eso es en la casa nada más. Se está exponiendo al planchado. ¿Y ustedes como organismo o como país tenemos estadísticas de quiénes están más expuestos, los niños o las niñas, al trabajo infantil? Hay una situación muy delicada. Qué bueno que tú comentes ese punto. ¿Por qué? Porque en cuanto a las niñas, que me gusta el tema que estamos tratando hoy en día con mujeres de peso, las niñas suelen ser mayormente invisibilizadas. Porque en cuanto al trabajo infantil, en cuanto a las estadísticas, porque muchas niñas se encuentran en trabajo doméstico. Y esas niñas que se encuentran en trabajo doméstico pasan en un gran porcentaje desapercibidas porque se entiende que están haciendo labores del hogar, pero no se sabe
si esas niñas están dejando de estudiar. No, ella está en la casa ayudando, pero no si ella estudia. Eso es un decir, porque la niña va 2 veces a la escuela, la niña muchas veces no hace las tareas que tiene que hacer, y mayormente hemos visto muchos casos de muchas niñas que han sido rescatadas de situaciones de alto riesgo de trabajo, de peligrosidad, donde las niñas tienen un trabajo desde 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Porque ellas se levantan a preparar el desayuno de los niños que se van para la escuela y la casa. Pero ellas tienen que guardar la comida de esos niños que llegan del colegio. Pero ellas tienen que hacer la cena de los adultos y de los niños. Claro. Entonces esas niñas a veces las inscriben los sábados en una tanda de sábado. Es una niña que está sobrecargada, que aunque esté estudiando, tiene una sobrecarga o sea, las labores del hogar, y aunque estudie... Entonces, yo puse un tema simple, que todos conocemos como que no es de alta peligrosidad, pero que sí se pueden dar cuenta que cuando una niña está expuesta a químicos y detergentes, cuando una niña está expuesta al fuego, a trabajos de cocina, cuando una niña tiene que cargar otro niño en una casa de familia, y así sucesivamente, que son las cosas que se ven, que se invisibilizan en los trabajos de las niñas, que no se considera como que si está en labores de la casa, ayudando en la casa, no está haciendo una labor de trabajo forzoso. Hilaria, mira, hay un tema que no quiero que se quede, y es, muchas veces se escucha, incluso en programas de televisión, de radio, se escucha muchas veces que el tema de que si hay adolescentes delincuentes, eso fue que no le pusieron en su casa temprano a trabajar, los muchachos hay que ponerlo a trabajar. Y hay esa creencia de que tú a ese niño ya de 7, 8 años o niña, tú tienes que involucrarlo en algún trabajo, a que sea responsable, a que asuma compromiso. ¿Qué tanto daño y qué tanto tenemos que cambiar esa mentalidad en madres y padres? Que entienden que si el muchacho está ocioso en la casa o la muchacha está ociosa en la casa, eso es malo, porque puede tener malas influencias, que no se quede en el barrio, lo mandan a un taller de mecánica, lo mandan a un taller de banistería, la mandan a ayudar en colmados, en actividades que son impropias. Precisamente, muy interesante tu pregunta, porque tenemos un trabajo demasiado arduo en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, cuando nos ha tocado impartir los talleres DARCE, que son los talleres de multiplicadores de la lucha contra el trabajo infantil y sensibilización a las comunidades y a los sectores de más escasos recursos, nos hemos encontrado con que los padres sienten que nosotros los estamos atacando, que estamos haciendo un trabajo en detrimento hacia lo que ellos llaman que es crear un hombre y una mujer de futuro, porque el trabajo dignifica. Y nos han hecho hasta boicot, por así decirlo, cuando estamos dando los talleres y las charlas de sensibilización. ¿En qué sentido? Recientemente, por ejemplo, estuvimos dando una charla de sensibilización y fue un señor que tiene un taller en un pueblo. Y ese señor nos acusaba de que nosotros habíamos generado un problema en su casa, porque ahora él tenía un menor de edad que no estudiaba ni trabajaba, porque... Un vago, ustedes lo ayudaron a tener un vago. Exactamente, ¿por qué? Porque ese niño se le prohibió a él y se le sancionó porque lo tenía trabajando en una gomera y no estaba mandando el niño a la escuela. Se le aplicó una sanción a través de la Dirección de Inspectoría y con los actores e interventores necesarios, que son ONANI, Supérate, la Fiscalía y la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Se le hizo primero un acta de advertencia, después se le sancionó. Entonces, él dijo que él no podía obligar al niño a ir a la escuela, porque el niño dejó de ir porque ya él no tenía interés en la escuela. Pero ¿por qué el niño deja de tener interés en ir a la escuela?
porque el niño se le condiciona, porque se le está dando un dinerito. Claro. Entonces el niño entiende, ya el niño se está adultizando, volviéndolo adulto a destiempo. Un niño de 11 años, que es un niño que se le da un dinero y se le dice eso es por tu trabajo, donde él está haciendo un trabajo en una gomera, tapando goma, exponiéndose a cemento, a la contaminación, está dejando de ir a la escuela, está dejando de estudiar. Es un niño que ya está percibiendo un salario, supuestamente se siente adulto, ya él quiere hacer cosas de adulto. Los padres los dejan salir porque lo están recompensando, que como él tiene la semana entera trabajando con su padre en la gomera, sábado y domingo él se puede distraer. Ellos no están cuidando a ese niño. Ellos lo están dejando ser adulto, fue a destiempo. Ese niño ya es un niño que entiende que ocupar un espacio en un salón de clase es pérdida de tiempo, porque ya el padre le ha inculcado que el trabajo dignifica y que a destiempo es algo que le va a rendir un fruto a lo futuro, en lo inmediato, ni siquiera a lo futuro, desde lo inmediato. Entonces él dice, el Señor, que nosotros estamos contribuyendo a crear el hábito de vagancia en el niño. Hilaria, perdón que le interrumpa, ya nos queda solo un minuto, se nos acaba el tiempo. Yo quería preguntarle en qué consistían las sanciones, porque si hay algo importante es... Ahí vamos a hacer otro espacio, porque realmente me gustaría que compartan otros actores del sistema, como son los directores de inspectoría, que son el cuerpo especializado de nosotros, que compete la parte de aplicar las sanciones. Entonces, rápidamente, por favor, dígale a la gente, porque si algo nos hemos dado cuenta aquí es esa necesidad de crear conciencia, de cómo impacta el trabajo infantil, no solo en los niños y las niñas que están viviendo esa realidad en este momento, sino a largo plazo, porque eso es una realidad que se reproduce. Entonces, dígale un mensaje, por favor, a esos padres, o a esas madres, o a esos tutores, a quien sea que tenga a cargo niños y niñas, cómo no les afecta el trabajo infantil. Yo quisiera cerrar este espacio con un eslogan de campaña que prontamente ustedes van a ver en voz del ministro de Trabajo, que dice: la niñez con oportunidades es un futuro con propósito. Y en ese sentido, la prevención del trabajo infantil empieza con tu compromiso. Si tú, como madre, como padre, como amigo, como vecino, como persona de una sociedad y de una nación, no te comprometes con la niñez para que la niñez sueñe, juegue y estudie y pueda dar los frutos que debe de dar en un futuro, entonces nadie más se va a comprometer. Así es. Nadie más puede exigir que los niños y las niñas sean hombres y futuros de bien si tú no te comprometes. Excelente, pues. Ese es un mensaje muy enfático y además muy preciso. Yo creo que tenemos una deuda con nuestras niñas y nuestros niños, es hora de cumplirla, es hora de realmente cuidarles, proteger su infancia, ayudarlos a jugar y a ser felices y a prepararse a futuro. La niña y el niño no está para trabajar, para hacer un trabajo forzoso, para colaborar sí, pero hay que tener cuenta con esa colaboración. Así es que con esto nos despedimos y gracias a la directora de Prevención del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo por acompañarnos hoy. Y a ustedes, quédense ahí y cambiemos el mundo empezando por cuidar nuestra infancia. Nos vemos el próximo domingo. Bye.